Buenos día de Congreso. Es un honor para nosotros poder contar hoy día con la presencia de dos especialistas en el ámbito del entrenamiento deportivo. Y bueno, el día de hoy nosotros vamos a contar con la presencia de, del compañero Jeffrey Jair Lanza Reyes. Él es licenciado en Educación Física y Deportes por la Escuela Internacional de Educación Física y Deportes en La Habana, en Cuba, y es máster en metodología del entrenamiento deportivo para el alto rendimiento, egresado de la es, Sí, hubo un momento de desconexión para nuestro moderador. Él no tarda en regresar para continuar con la presentación de los dos magísteres el día de hoy. Bien, queridos maestros, tuvimos un ligero problema de conexión. Estábamos presentando a nuestro distinguido máster, Jeffrey Lanza, y bueno, decíamos que él es licenciado en Educación Física y Deportes por la Escuela Internacional de Educación Física y Deportes en La Habana, en Cuba, y tiene un máster en Metodología del Entrenamiento Deportivo para el Alto Rendimiento, egresado de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y Deportes Manuel Fajardo. También tenemos nosotros hoy día la presencia de el compañero Raúl Antonio Gaitán Amador. Él también es licenciado en Educación Física y Deporte de la Escuela Internacional en La Habana, en Cuba, y tiene una maestría en Cultura Física Terapéutica por el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo en La Habana, Cuba. Se desempeña como preparador físico en la Real Sociedad en Honduras y es especialista en fútbol. Bueno, le damos pase a los compañeros, que tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos. Muy buenas noches. El compañero, darle acceso ahí a los paneles, para los moderadores, al compañero Jeffrey, al máster. Okay. Observamos la PowerPoint. Okay. Muy buenas noches. Que les habla el máster Raúl Gaitán y compañero Jeffrey Jair Lanza y el doctor Raúl Orlando Figueroa, que por problemas de viaje que se encuentra fuera del territorio nacional de Honduras, con la universidad haciendo unas diligencias con respecto a la parte académica. En nuestro título de nuestro trabajo, efectos de un conjunto de ejercicios físicos para mejorar las capacidades coordinativas, agilidad, rapidez de reacción, equilibrio estático, el futbolista del Club Deportivo Estrella Roja del año 2019. Vimos que estas deficiencias, a través de los planteamos los siguientes para determinar los fundamentos teóricos y metodológicos, primero los antecedentes de las capacidades físicas, enfatizando más que todo en las coordinativas, porque en este caso es la que tenía mayor déficit con respecto a las demás. Se realizó un diagnóstico actual de la unidad de análisis respecto a las capacidades coordinativas
agilidad, rapidez de reacción y equilibrio estático. Elaborar un conjunto de ejercicios para mejorar estas dichas capacidades que presentan déficits, como ser agilidad, rapidez, reacción, equilibrio estático en los atletas de fútbol masculino del Club Deportivo Estrella Roja en 2019. Validar la efectividad de ejercicios, con este conjunto de ejercicios, validarlo a través de un criterio de experto, a través de un especialista, si es tan factible estos ejercicios que fueron planteados por estos investigadores, tanto la agilidad, la capacidad coordinativa como agilidad, rapidez de reacción y equilibrio estático con atletas de fútbol masculino del Club Deportivo Estrella Roja de Danlí en el año 2019. Siguiente. Ok. Más o menos como va a ir nuestra presentación, se hace un resumen, la introducción, los materiales o métodos que utilizamos, la discusión de los resultados y las conclusiones de los anexos. La realización de actividad física, como podemos ver, observar, tiene que ser sistemática, tiene que tener un orden lógico, tienen que tener los principios de entrenamiento deportivo, los manifiesta que hay que seguir un orden lógico, hay que plantearse los objetivos, individualización de las cargas, hay que ser sistemático, y esto lo va a conllevar tanto para mejorar nuestra calidad de vida, para la prevención de salud, como también para rehabilitar a las mismas, en este caso en la parte deportiva, así como como forjar el carácter, las cualidades volitivas, la disciplina, la toma de decisiones, que es importante en el deporte colectivo, incluso en el ámbito de la vida, cumpliendo las reglas, beneficiando así de ese movimiento del practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Hoy en día, así, fue aceptada por diferentes sectores sociales. El fútbol, como se puede manifestar, es en Honduras, es un deporte rey como en Perú y en los demás, Maestro Raúl Gaitán, disculpe, parece que se ha muteado de casualidad. Ok. No, decía, disculpe. Decía que de equipo Estrella Roja es de una comunidad que se llama Arauli, localizada a un sector al noreste de la zona oriental de una pequeña región, tanto que el fútbol en Honduras es el deporte rey y más que todo nosotros carecemos en la zona oriental del departamento del Paraíso y de Honduras de un equipo de segunda división. Por eso se hizo énfasis de hacer ciencia en el deporte, ya que el deporte en Honduras no está manejado por especialistas, está manejado por personas que de manera empírica sacan un curso o de manera por experiencia, que han sido exjugadores, sacan un curso. Entonces, vimos a bien el grupo de especialistas, a través del grupo de investigación, realizar esta investigación en el año 2009. Los resultados muestran que hubo una mejoría significativa, como podemos ver más adelante en los resultados que aplica el compañero Jeffrey, las condiciones físicas, las funciones ejecutivas de los futbolistas respecto a las capacidades coordinativas, agilidad, rapidez de reacción y equilibrio estático. De manera similar se contempla que el entrenamiento sistemático de estas capacidades de futbolistas en el equipo de Roja se presenta una mejora significativa teniendo el control adecuado de los componentes de la carga. Muy importante ver en qué momento vamos a dosificar cómo jugar con estas capacidades, con estas tres capacidades, tanto equilibrio estático, rapidez de reacción, porque no se pueden trabajar al mismo tiempo. Entonces, el grupo de especialistas vieron a bien, a medida de que el equipo de fútbol fuera a través de la etapa competitiva, ellos se encontraban en una etapa competitiva, de acuerdo a la caracterización de los juegos, nosotros íbamos trabajando las capacidades a investigar. La siguiente. La realización de la actividad física sistemática, el ejercicio físico ha demostrado que la práctica es muchamente beneficiosa y no es por nada recordar que estos atletas son de manera amateur. Hay muchos de ellos que trabajaban en una fábrica, trabajaban en fábricas en Danlí. La gran mayoría, casi el 80% del grupo de jugadores trabajaban en Danlí y ellos llegaban un poco cansados y eso era una de las pequeñas dificultades que tuvimos en la investigación. Pero tuvieron a bien, ellos realizaban el ejercicio físico sistemático, vieron la importancia de por qué hacer ejercicio físico y a través de la prevención de lesiones, dado las circunstancias del trabajo que tenían, nosotros fuimos
fuimos entrando a ese engranaje, a medida que fue evolucionando el entrenamiento, ellos fueron agarrando y vieron el por qué hay que hacer actividad física. La siguiente. Se realizó 3 tipos de test. El primer test que realizamos fue evaluar realizar la agilidad. Como una capacidad es realizar zigzag entre conos en una distancia de 15 metros, se encuentra 12 se encuentra bajo nivel. La rapidez de reacción, un test de rapidez de reacción, se encuentra en tramos de 5 metros, se encuentran 19 se encuentran en un nivel inferior de la media y 11 se encuentran en un bajo nivel. El equilibrio estático, para evaluar el equilibrio estático se hicieron un test de 60 segundos, 10 se encuentran en un nivel inferior y 20 se encuentran en un nivel bajo nivel. Tal como se puede evidenciar las dificultades que tuvieron estas 3 capacidades en los atletas de fútbol masculino del equipo de fútbol de Estrella Roja de la zona oriental, podemos evidenciar que las capacidades que mayor presenta déficit es el equilibrio como agilidad. No obstante, rapidez de reacción tienen 11 jugadores que representan una media de bajo nivel. La siguiente. Los materiales o métodos a investigar, se hizo un diseño de manera cuantitativa, un conjunto de ejercicios aplicados en 10 semanas, dosificados, se trabajaba de lunes a viernes, dependencia, si se jugaba de lunes a miércoles, se jugaba miércoles o domingo, en dependencia, como les decía anteriormente, de la canalización de los juegos. Se realizaron 40 horas de trabajo, contribuyendo en gran medida a mejorar las 3 capacidades a indagar, a investigar, que son agilidad, rapidez de reacción y equilibrio. Ya que las 3 capacidades sometidas a la investigación, el 85% de los atletas mejoraron su porcentaje y mejoraron con respecto al test al post-test. En menos de 15 mantuvieron su capacidad física. Tenemos algunas palabras clave que lo llamaron la atención, que es importante tener en cuenta para adaptar esta investigación: la preparación física, las capacidades físicas coordinativas a trabajar, el fútbol y el entrenamiento deportivo. El control del programa se hicieron a través de la pulsometría a nivel de saturación, muy importante a través de medir la frecuencia cardíaca, los niveles de intensidad, porque si los atletas venían muy fatigados, no podíamos trabajar la capacidad de equilibrio, porque es una capacidad que se permite a través del sistema nervioso central, tiene que estar de manera concentrada y no fatigada. Entonces es muy importante valorar en qué momento del entrenamiento, del entrenamiento deportivo vamos a hacer, o de la sesión de entrenamiento en ese momento. Y se hicieron a un 50 o 70% la siguiente semana con la escala. Ojo, ¿cómo fue? Aquí vemos uno de los principios muy importantes: incremento progresivo de la carga. Podemos observar que las primeras semanas de acción lo utilizamos a un 40-50%, las primeras 5 semanas, y a un 50-70% la siguiente semana. La siguiente. La evaluación de algunas importantes, valorar, hacemos las variables a trabajar. Tenemos la agilidad como capacidades condicionantes, equilibrio, rapidez de reacción, los conjuntos de ejercicios, la metodología a dar, el conjunto de ejercicios y los métodos, la metodología, repetición, cuántas tandas, en qué momento el entrenamiento de la sesión de entrenamiento se va a realizar, si al inicio, al final, la dosificación, la micropausa, pausas, y la condición física, que lo determina si el atleta está en condición física para poder realizar estos test. Se hace un pretest a través del test de agilidad, que mencionamos, a través del test de rapidez y el test de equilibrio. Y la planificación del entrenamiento deportivo. Los principios del entrenamiento importantes son inviolables. Esto no lo podemos obviar como entrenadores, como preparadores físicos. Tanto en deporte colectivo tenemos que seguir un orden lógico del entrenamiento deportivo. Y los componentes de la carga son intensidad, volumen de trabajo, pausa, micropausa, la dosificación, metodología, métodos de entrenamiento, enseñanza metodológica, corrección de errores. Muy importante en estas 3 capacidades a trabajar. Siguiente. El modelo de planificación de los ejercicios, podemos ver que es una intensidad, es progresiva. Utilizar la frecuencia cardíaca media o intensiva a través de la forma de Carnot. Es muy importante hacer esta fórmula. Los tiempos de las sesiones eran 45 minutos divididos en la ejecución de los diferentes ejercicios para trabajar las capacidades coordinativas. Muy importante. Lo trabajamos de la siguiente manera. Trabajamos
no contábamos con la dosificación, más que todo, la sesión de entrenamiento se dividía en tres partes: parte inicial, parte principal y parte final. Entonces, en la parte principal nosotros podíamos realizar ejercicios rapidez compleja, rapidez simple, equilibrio estático dinámico y agilidad con balón, sin balón, agilidad con un compañero, con un adversario, agilidad y al momento de realizar un disparo a portería, y la frecuencia a trabajar, 5 días de trabajo distribuidos en la semana según el orden de los ejercicios. Muy importante saber en qué momento vamos a trabajar. No podemos combinar equilibrio o con agilidad, porque no se podían trabajar otras tres capacidades al mismo tiempo. Habíamos que jugar, o se trabajaba una conjunta, o se trabajaba una equilibrio, trabajamos rapidez o equilibrio, rapidez, en la siguiente sesión trabajamos agilidad y equilibrio, rapidez y equilibrio, en dependencia del objetivo de la sesión de entrenamiento, en dependencia de lo que quiere lograr el entrenador en ese momento, en dependencia del objetivo del investigador. En este caso, nosotros a través de los ejercicios proponíamos la dosificación del ejercicio, qué tipo de ejercicios eran adecuados para esas edades, para ese tipo de jugadores, para ese nivel de entrenamiento de los jugadores, para ese nivel de profesionalización que tienen los jugadores. Recuerden que estos jugadores son semi-amateur, porque ellos no se dedican de manera total al fútbol. Ellos trabajan y después de sus horas laborales, después de 8 horas laborales, a realizar estos ejercicios. La duración son 10 semanas de trabajo, se evidencian cambios significativos. Tuvo que haber, porque la gran mayoría de ellos, estamos hablando de un 90%, se realizaban ejercicios físicos de manera sistemática, las 3 frecuencias a la semana, como dice la planificación de los ejercicios. El volumen se sugiere trabajar por tiempo de 15 a 20 segundos, de 30 segundos a distancia de 5 metros. En este caso hablamos de rapidez de reacción, y por serie se trabajaba entre 5 y 8 repeticiones. La progresión es gradual, de manera gradual, ondulatoria. Hay que bajar y subir, hay que tener tendencia, como en este caso nuestros atletas se encontraban, nuestra población o nuestra muestra a indagar se encontraban con respecto a su carga laboral. Recordar que hay que valorar, en este caso los preparadores físicos tienen que valorar cómo ellos se encuentran, el atleta en este momento, si qué estado de ánimo está, si está favorable, cómo se encuentra. Uno los observa al momento de hacer la presentación de la sesión de entrenamiento, de las caras de ellos. A veces algunos manifestaban: profe, estoy agotado, profe, vamos a trabajar suave, profe, lléveme suave, que hoy tengo que trabajar mañana, hoy trabajé, me levanté a las 6, no desayuné, no comí. Entonces, todas esas variables ajenas no tenemos que manejar como investigadores. Siguiente. De aquí lo dejamos con el compañero Jeffrey Lanza, que va a explicar cada uno de los ejercicios para las semanas. Son 10 ejercicios. Tomamos bien agarrar cada uno de los ejercicios para que observaran cómo fue la metodología, cómo se realizaba. El compañero lo dejo ahora al máster Yair Lanza Reyes de Honduras. Vamos. Ok, ¿me logran escuchar? Sí, máster. Perfecto. Bien, dando continuidad a la ponencia, como mencionaba el máster Gaitán, vamos a observar los ejercicios que nosotros hemos seleccionado como parte de ellos en este proceso, en esta investigación, para que ustedes conozcan cuáles fueron los que se desarrollaron como un ejemplo, ¿verdad?, en la implementación que se llevó a cabo en el equipo Estrella Roja. Como verán en pantalla, para los ejercicios de agilidad, prácticamente está detallado así, con una descripción. Se iba a correr rápidamente sin pisar lo que son picas o líneas. Estas están colocadas a distancias variables y en diversos sentidos, ya sea inclinadas, cruzadas, próximas o separadas, con el objetivo, pues, de verdad, lograr sobrepasar a las distancias que estábamos planificados, y con esto, pues, ¿verdad?, desarrollábamos lo que era el primer ejercicio. Para los ejercicios físicos coordinativos, lo que es la rapidez de reacción, uno de ellos pues está distribuido desde la posición, como verán en la imagen en pantalla. Lo que es el instructor lanza la pelota al ras de suelo. Desde la posición sentado, el atleta debería pararse, correr y capturar la pelota antes de que llegue al lugar señalado.
Y para esto, pues, contábamos también con una distancia, ¿verdad? Anteriormente, como se lo mencionó el máster Gaitán. La forma organizativa, pues, de este momento lo podíamos hacer individual y nuestro objetivo era desarrollar la rapidez de reacción. Como otro ejemplo, en lo que es referencia al equilibrio, desde la posición parado, apoyado solo con una pierna, en este pues ya sea a criterio del atleta, izquierda o derecha, en el que se sintiera más consciente para poder llevar a cabo este ejercicio. La otra pierna pues estaba flexionada en forma de péndulo y los brazos de una manera lateral. Deberían mantener la postura por 30 segundos y sin realizar ningún tipo de movimiento. Y con esto pues estábamos desarrollando el equilibrio. Así como como verán, eran 10 ejercicios para cada capacidad. En este caso estamos contando con el número 9. Con eso cabe señalar que era del 1 al 10. Y pues nada más tomamos esto como referencias para que ustedes pues tengan conocimiento de ellos. Como verán en pantalla, parte de los resultados en lo que compete a lo que es el pretest, desde una entrada, pues, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, estos atletas tenían diferentes dificultades. Sabemos que la mayoría de esta población no tenían o no contaban con un recurso desde edades tempranas, por decir así, la edad deportiva de todo lo que conlleva un atleta de fútbol, sino que hay unos que iniciaron en etapas sub-12, sub-18, ya juveniles, ¿ok? Y con esto pues se fueron adquiriendo para formar parte de la estructura o plantilla de lo que corresponde al equipo Estrella Roja. Antes de iniciar nosotros esta investigación, al igual, nosotros pues como se refleja, aplicamos siempre un pretest con esto para conocer los datos, cómo era el estado actual de estos atletas y con ello incorporar estos ejercicios en el lapso del tiempo que se planificó para contribuir al desarrollo de las mismas y luego aplicar un post-test para otra vez obtener esos datos, tabularlos y nosotros llevarlos a ver, ¿verdad? Análisis si hubo mejoría, si se mantuvo o algunos que no mejoraron. En pantalla refleja que 18 futbolistas, representando un 60% de los 30, estaban evaluados inferior a la media y 12 futbolistas, reflejando el 40%, evaluados en escala de baja, lo que evidencia la importancia y necesidad del trabajo de la agilidad en estas edades, que complete lo que es, ¿verdad?, la categoría que nosotros estábamos tratando. En el post-test, luego de esta misma agilidad, luego del proceso que se llevó a cabo mediante los ejercicios incorporados a la aplicación mediante el proceso del entrenamiento deportivo, las cargas, ¿verdad? Entonces, una vez que se llegó todo este lapso, se aplicó el post-test y fíjense en pantalla los resultados, cómo cambiaron. Quiere decir que sí fueron efectivos. Fue un impacto, ¿verdad?, en esta plantilla, porque fíjense que el conjunto de ejercicios para 10 futbolistas representando un 33%, ¿verdad?, de los 30 están evaluados en alto. 12 de ellos, ¿verdad?, con un 40% superior a la media y 8 representando un 27%, ¿verdad?, lo que evidencia que el trabajo fue significativo de la agilidad en el grupo de jugadores. Esto es en lo que fue la medición de las capacidades de coordinación en relación a agilidad. Pasamos ahora a lo que es rapidez de reacción. En el pretest, ok, estos atletas se evaluaron 19, representando el 60%, ¿verdad?, de los 30, se habían evaluado inferior a la media. Y 11 futbolistas, representando el 40% del total evaluados en escala de baja, lo que evidencia la importancia y necesidad del trabajo de la rapidez de reacción en esta categoría. Entonces, el mismo procedimiento al implementar, al actuar, ¿verdad?, y llevar a cabo el procedimiento de estos ejercicios, se fueron aplicando también lo que fue un post-test luego de todo eso, ese procedimiento. Y fíjense los datos en pantalla que cambió significativamente. Igual están aquí en este entonces un 33% reflejado, ¿verdad?, que serían 10 atletas en la categoría alto y un 43% representando el otro por ciento de los jugadores en superior a la media y un 23% a la media.
Anteriormente se podían fijar ustedes en el pretest que no pasaban de la inferior a la media y en categoría baja. Entonces, sí sirvieron estos ejercicios, fueron efectivos para que pudiera contribuir al desarrollo de esta capacidad. Como verán también, en equilibrio es creo que la capacidad donde mayor porcentaje encontramos de déficit, ya que pues es 67% de estos, ¿verdad? Lo que era un 27, lo que eran 20 futbolistas estaban en una categoría de baja y inferior a la media, un 33%. Entonces, esto pues nosotros nos llevó como especialistas en el deporte, ¿verdad? En fútbol, nos preocupamos porque sabemos pues que una de las capacidades que tiene que ser base, ¿verdad? En atletas de fútbol. Y con ello pues implementamos la diversidad de ejercicios para que contribuyeran al desarrollo de la misma y llegamos al post-test obteniendo los siguientes resultados. Como verán, subió todas las categorías, ¿ok? Se cambiaron aquí para bien, porque un 30% de estos atletas lograron estar en una categoría de alto y un 37% escalaron a lo que es la superior a la media. El 33% de este grupo de atletas ya están en la media. Esto quiere decir que fue efectivo, ¿verdad? Y significativo el haber aplicado estos ejercicios para desarrollar esta capacidad, para contribuir a su desarrollo. Las capacidades físicas trabajadas en los futbolistas del Club Deportivo Estrella Roja en 10 semanas, intervención que son 40 horas de trabajo, generaron los siguientes resultados. De acuerdo a las mediciones que se ejecutaron en el pretest, se pudo evidenciar que la capacidad de agilidad está a un nivel inferior a la media, ¿ok? Y representando un 40% después de aplicar un conjunto de ejercicios para contribuir al mejoramiento de estas capacidades diagnosticadas en el post-test, se obtuvieron que 8 futbolistas representando el 27 subieron un nivel a la media y 12 que presentan el 40% lograron subir a la escala superior de la media, que 10 representaban un 33% en un nivel alto, evidenciando que su trabajo significativo del conjunto de ejercicios físicos dirigidos al trabajo de la capacidad coordinativa de agilidad resultó efectivamente, al igual como estaba reflejado en la gráfica, lo que compete a lo que es en el mismo tiempo de horas y de semanas, la capacidad de rapidez de reacción también fue muy efectiva, por lo que el trabajo significativo del conjunto de ejercicios físicos dirigido a esta capacidad también hubo una mejoría, lo que compete también a lo que es la capacidad de equilibrio. Fue efectiva ya que los mismos datos reflejados anteriormente en la gráfica nos llevan a ese movimiento donde estaban prácticamente a unos rangos de media y de baja. Al implementar estos ejercicios, ellos escalaron y obtuvieron una mejoría, y no solamente también el desarrollo de estas capacidades, sino también desde el punto de vista físico, técnico y táctico. Y es más, se logró también que muchos jugadores que estaban fuera de ritmo lograron entrar a lo que es la forma deportiva y estar, ¿verdad?, en la parte específica para poder llevar a cabo cualquier competición en el alto rendimiento. Como conclusiones, los resultados de la sistematización realizada de varios autores en la bibliografía seleccionada en el tema de interés, lo que es las capacidades físicas coordinativas, nos conllevó a la estructuración de los ejercicios que permitieron determinar que la sistematicidad en la ejercitación de los mismos es un aspecto fundamental para el desarrollo del cuerpo humano. Los ejercicios físicos aplicados en 10 semanas, 40 horas de trabajo, contribuyeron en gran medida a mejorar las capacidades físicas en el experimento, lo que es agilidad, rapidez de reacción y equilibrio, ya que en las 3 capacidades sometidas a la indagación, más del 85% de los atletas mejoraron su capacidad y menos del 15% mantuvieron lo que es su capacidad física. La aplicación de los principios del entrenamiento deportivo en el fútbol
contribuyó en gran medida para que los ejercicios físicos contribuyeran a mejorar las capacidades físicas coordinativas significativamente, ya que después de la intervención se observa la diferencia de los resultados del pre-test con respecto al post-test. Gracias por su atención. Esto pues, ¿verdad? Hasta aquí nosotros concluimos. Créanme que es un trabajo muy específico que realizamos en conjunto con los especialistas de lo que es el grupo de investigación, y nos impactó mucho porque al ver pues como explicaba el máster Gaitán en un inicio, estos atletas no han tenido una formación adecuada, un desarrollo, por decir así, desde edades tempranas para llevar a cabo y ser un atleta de alto rendimiento, y también que han pasado ellos sus etapas en categorías inferiores en manos, por decirlo así, ya sea de instructores desde el punto de vista empírico o profesionales. Entonces, creo que nos vimos nosotros a necesidad de aplicar ciencia, como mencionaba el máster Gaitán, y con ello, pues, ¿verdad?, contribuir a lo que es el mejoramiento del fútbol en la zona oriental de nuestro país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hemos tenido la ponencia de ambos especialistas. Ahora, queridos maestros, pueden ustedes hacer sus preguntas respectivas para poder tener una aclaración en las dudas pertinentes respecto al tema. También consideren de que estamos ahora en la presencia de dos especialistas en el alto rendimiento deportivo y especialistas en fútbol. Ellos son de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y bueno, nos están acompañando en esta oportunidad, en este 9º día de nuestro primer Congreso Internacional de Educación Física y Deporte. Queridos másteres, tenemos una pregunta que están haciendo los profesores. Dice, ¿por qué evaluaron el equilibrio de forma estática si en el fútbol la actividad es dinámica? Bien, voy a intervenir ahí. Sí, recuerde que nosotros lo evaluamos desde el punto de vista, ya que el equilibrio existen dos, estático y dinámico. Elegimos el estático, ya que lo enfocamos más que todo para prevenir, para de lesiones, porque el jugador de fútbol cuando va a golpear hacer el golpeo, un cambio de orientación, lo hace, no apoya a los dos, ambos pies, apoya uno primero y otro después. Entonces, lo hicimos de manera estática, pero vale la sugerencia para próximas investigaciones hacerlo de manera dinámica. Por ese objetivo, por ese motivo, nosotros deseamos hacerlo de manera estática, y también que el criterio de los investigadores desean en este momento hacerlo de manera estática por esa razón que mencionaba anteriormente. Sí, para dar continuidad, también nosotros mediante la observación, también aplicamos unas mediciones antropométricas, y la mayoría de los atletas se encontraban en su tren inferior con un déficit de musculación. Muchos atletas de estos pues no tienen una formación adecuada, no visitan gimnasio, no tienen desarrollado su musculatura, por decir así, la pierna izquierda está más delgada que la pierna derecha. Al hacer nosotros el equilibrio estático también trabajamos lo que es la propulsión y lo que es también ejercicios isométricos, y con ello pues de tal manera contribuimos también a lo que es desarrollar fuerza en estos planos musculares. Bien, no sé si abordamos la pregunta. Sí, recibe usted, maestros, saludos de las diferentes partes del país. Recibo este saludo desde la ciudad de Moyobamba, en la zona de la selva, en nuestro querido Perú. También reciba de Junín, desde la selva central, el profesor Hugo Román. Los saludan a ambos también desde Huacho, el norte chico, aquí a unas 4 horas de Lima, el querido norte chico. Lo están saludando también desde Huaral. Y tenemos otra pregunta más, másteres. Dice, ¿por qué manejaron la intensidad por frecuencia cardíaca utilizando la fórmula de Carbone si las capacidades físicas evaluadas
no son dependientes del sistema energético aerobio? Lo manejamos, recuerde que nosotros enviamos muy importante manejar la intensidad como entrenamiento deportivo. Nosotros no podemos aislar esta intensidad o la fórmula de carbón es la que utilizamos. Hoy en día se pueden utilizar pulsómetros, se pueden utilizar chalecos de GPS para ver, dado de manera que no contamos con los medios apropiados, nosotros lo hicimos base a esa fórmula. Es muy importante hacer, porque la intensidad del ejercicio físico, recuerda que nosotros el fútbol hoy en día no es trabajo integrado, no es que nosotros trabajamos solo esa capacidad, nosotros implementamos dentro de la planificación del macrociclo, ya que no se puede presentar aquí, porque es breve la disertación o la presentación. En el macrociclo vemos diferentes capacidades, tanto de manera táctica o técnica, entonces no podemos aislar y a través de la intensidad, a través de esta fórmula, nosotros determinamos a qué nivel de intensidad, a qué zona de intensidad estamos. Si estamos a un 50%, si estamos a un 70%, si respetamos la ondulación de las cargas, si había una micropausa, si la micropausa era rígida o era de manera larga. Entonces, si en este caso la parte de equilibrio, sabemos que el sistema nervioso central tiene que estar de manera relajada, tiene que hacer una micropausa completa. Entonces, ¿a través de qué? A través de la toma de pulso. ¿A través de qué? Lo hacíamos de manera radial o en la parte radial lo hacíamos nosotros los atletas. Incluso nosotros teníamos que enseñarlo. Recuerden que es un deporte amateur. O sea, nosotros no contábamos con ciertos medios. Había que incluso enseñarles a ellos a cómo se realizaba la toma del pulso radial, con qué frecuencia, que diferenciaban los latidos del corazón, que diferenciaban la parte de la muñeca, los latidos, la zona donde podían ver la toma de los diferentes pulsos en el cuerpo. Entonces, todas esas cosas se los hicieron un poco bien complejas. Ya hay un margen de error, estamos claros, porque ya no existen, ya no hay los aparatos, no teníamos los aparatos, no teníamos los pulsómetros, no teníamos los polar, entonces lo hacíamos de manera como los enseñaron en nuestras clases, o en la parte cuando ya en este caso el preparador físico no cuenta con los materiales antes mencionados o con los medios antes mencionados, entonces lo hacíamos de esa manera. No sé si el compañero Lanza quiere intervenir ahí. Sí, cabe mencionar también que en sí el equipo de fútbol Estrella Roja, nosotros no teníamos por decir así, no sabíamos cuál era el estado físico actual que poseían estos atletas. El equipo no estaba a cargo de nosotros. Nosotros como especialistas intervenimos y nos acoplamos al macrociclo de entrenamiento de este equipo de fútbol. Por lo tanto, nosotros teníamos que acomodarnos e implementar lo que son la ciencia y hacer nuestro espacio para poder implementar estos ejercicios y con ello contribuir al desarrollo de estas capacidades que nosotros encontramos el déficit. Y con esto, pues, al tener nosotros, por decir así, cómo estaban ellos en la frecuencia cardíaca, nos servía más que todo como un rango para ver si nosotros no estábamos llevándolos a estos jóvenes, ¿verdad?, a un esfuerzo mayor y que ellos lo pudieran controlar. Bien, ha sido aclarada la pregunta. Invocamos a los maestros a que puedan hacer sus preguntas, puedan alzar la mano para poder tener acceso a los docentes, poder tener una retroalimentación más profunda. Mientras van alzando la mano, tenemos otra pregunta, másteres. Dice, ¿cuáles fueron las variables dependientes de la investigación y cómo fueron evolucionando con respecto a las variables independientes? Bien, ahí el compañero Lanza ahí nos puede ayudar con respecto a la parte de investigativa para darnos aporte. Bueno, desde un inicio, estos atletas, pues nosotros, como mencionábamos anteriormente,
teníamos, fuimos conociéndolos poco a poco. Ellos dependían pues prácticamente nada más de una base que ellos tienen de su condición física. Nosotros quisimos implementar, primero pues detectar aquellas variantes que nosotros estimábamos como cuál era su fuerte. Al ver pues aplicar varios test, vimos que donde más tenían un déficit era en estas capacidades coordinativas. Y con ello pues nosotros nos vimos a bien a implementar estas pruebas físicas para obtener esos resultados, y no solamente obtenerlos, sino que contribuir y de estas variantes pues, dependientes, implementar lo que es no solamente las capacidades coordinativas, también hubo algunas posturas que ellos lograron aprender, y con esto pues mejoraron desde el punto de vista algunos aspectos físicos y técnicos. Luego de ello también incluso atletas se incorporaron en otros momentos, por decir así, que estaban desde la parte física o tenían lesiones. Hay unos que también fortalecieron en relación a sus miembros inferiores. Y con esto, pues, ¿verdad? Muchas de estas capacidades influyeron unas sobre otras. Por decir así, fueron ganancias, ¿verdad? A pesar de que pensábamos nosotros que no les podíamos, que solamente nos íbamos a enfocar en obtener resultados desde el punto de vista de las capacidades coordinativas, también se implementaron, ¿verdad?, en la ganancia, con lo que en relación a las posturas, a las técnicas, desde el punto de vista psicológico también y emocional, en la comprensión de muchos ejercicios. También cabe mencionar que estas variables van concatenadas. Las variables dependientes son las que nosotros vamos a poder manejar desde el punto de vista investigativo, y vimos las que mayor déficit tenía, en este caso, con respecto a otras variables índices como otras capacidades como ser resistencia, fuerza, que de manera paulatina se fueron mejorando. Porque el entrenamiento deportivo, usted no puede trabajar solo en una sesión de entrenamiento, hoy a través del método integrado, no puede trabajar rapidez de reacción, o no puede trabajar solo rapidez de reacción y no va a trabajar resistencia aeróbica, por mencionar un ejemplo. Entonces, vimos a bien que las variables a indagar, que en este caso fueron las capacidades condicionantes, rapidez de reacción y equilibrio estático y agilidad, son las que nosotros podíamos manejar. Hubieron otras variables que como investigador más adelante esta investigación está abierta, podemos indagar sobre fuerza explosiva, fuerza rápida, resistencia aeróbica, resistencia a la velocidad. Entonces, es muy amplio, el campo investigativo es muy amplio. En este caso, como investigadores, decidimos manejar en este caso esas tres variables. Bien, profesores, les hacemos la acotación de que los docentes que deseen participar con alguna inquietud, tiéndanse bien a alzar la mano para poder darles el pase. Estamos en una ponencia muy interesante. Tenemos otra pregunta, profesores. Nos dicen, ¿en qué fase de la preparación recomiendan aplicar estos ejercicios? Van dependencia. Por ejemplo, en etapa general usted puede trabajar más que todo agilidad. Incluso lo recomendamos equilibrio, porque puede ser equilibrio estático, como mencionaba, a través del golpeo por ejemplo, coloca en la posición de péndulo el golpeo con el interior del pie, o el golpeo con la parte frontal de la cabeza con un pie. Entonces, esto se da en etapa general. ¿A qué se le llamamos nosotros los capacidades? Etapa general. En la etapa general es antes de iniciar la etapa especial, antes de que el jugador vaya a la competencia. Por ejemplo, el ejercicio que mencionaba anteriormente el compañero Jeffrey, que lo vieron de rapidez de reacción, que está sentado, lo podemos hacer en pareja. O sea, coloca el balón, usted lo lanza hacia el frente y los dos compañeros a ver la señal de manera a través de la parte visual,
ellos van y a ver quién agarra el balón y golpea portería. Ya se hace integrado, ya no lo puede hacer usted aislado, ya lo hace integrado. Lo hace competitivo, lo hace dinámico, incluso lo puede hacer individual, en pareja, en trío, como quiera, incluso lo puede hacer antes de iniciar, lo inicia, esto lo hace, esta última capacidad, la rapidez de reacción, lo hace antes de iniciar la parte principal de parte principal de su sesión de entrenamiento. Y muy importante, hay que tener mucho, si usted trabaja por más de 5 metros, ya no es rapidez de reacción, es rapidez de traslación. Hay que tener mucho cuidado. Esas dos capacidades, ¿no? Porque si no estamos trabajando otra capacidad y se los va el objetivo de la sesión de entrenamiento y se los va el objetivo del macrociclo como tal. Bien, profesor, muy interesante sus aportaciones. Estamos considerando, profe, de que esto pues no es un equipo profesional, es un equipo amateur, que ha sido objeto de la investigación, y dentro de sus posibilidades horarias es que ustedes han realizado la investigación. ¿Es así, no, profesor? Un poquito para tenerlo claro con todos los demás docentes. Sí, este es un equipo, bueno, en Honduras hay, por decir así, 3 categorías, lo que es la Liga Mayor, o sea, tercera división, segunda división y primera división. Este equipo es de la zona oriental del país, su participación es en segunda división. Entonces, se dividen en 3 zonas, occidente, oriental, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Este equipo, pues, está dirigido incluso por personas que, no por decir así, aquí hay, para usted poder dirigir un equipo de fútbol, tiene que contar con una licencia. Entonces, hay preparadores físicos, hay especialistas, instructores, directores técnicos que no portan esta licencia, pero sí hay una persona que lo hace. Entonces, ellos, por economizarse, ya sea por recursos económicos, hacen contrataciones de personas que no tienen las bases, que no tienen una formación académica en la implementación de las cargas del entrenamiento deportivo. Es aquí donde mediante directivos nos hicieron la invitación para ver de qué manera nosotros podíamos aportar nuestros conocimientos para que mejorara el rendimiento de muchos futbolistas. Los futbolistas que nosotros estaban no son futbolistas al 100% dedicados a jugar el fútbol. Ellos son también personas obreras, trabajan en el campo, en la parte agropecuaria, en las zonas tabacaleras y dejan un espacio por la tarde para poder realizar sus entrenamientos, mediante las cuales también sabemos que la carga que tienen laboral y después el entrenamiento físico. Entonces a eso nosotros nos sumamos y vimos la necesidad de implementar algo muy científico y profesional, de tal manera que durante los juegos nosotros nos percatábamos y decíamos cómo un atleta de segunda división, ¿verdad?, no tiene una rapidez de reacción, no tiene una agilidad, no tiene un equilibrio, ¿verdad?, y las otras capacidades también que ya sean condicionales. Entonces, creo que nosotros hicimos como objetivo de la universidad, lo que es vinculación sociedad, ¿verdad? Y vimos a bien implementar un proyecto de investigación para poder aplicar estos procedimientos y con esto pues ayudar también no solo al equipo, sino a los atletas que sirven como vitrina también para aspirar a primera división o a nuestros países vecinos, y con ello también contribuir a lo que es la zona oriental del país, ¿verdad?, a incrementar el fútbol hondureño. Ha quedado muy claro, Master Jeffrey. Tenemos una pregunta que nos dice: ¿en qué edades se evidenciaron más las mejoras alcanzadas? Se está refiriendo a las capacidades. Recuerde, como les explicaba, el rango de edad para jugar en Honduras es de los 16 años hasta ahora, en esa época, hasta los 30 años había. Entonces, el rango de edad como tal no se tiene, porque donde evidenciado en ese momento, porque nosotros teníamos un promedio de edad de 20, había un promedio de edad de 24. Los más jóvenes eran los que mejoraban las capacidades más que todo en
rapidez. Recuerda que rapidez de reacción depende del tipo de temperamento, depende del sistema nervioso central. Porque, por ejemplo, hay con líneas, por ejemplo, los delanteros tienen que ser rápidos, entonces ellos reaccionaban más rápido. Incluso en el momento nosotros que colocábamos en el ejercicio que dábamos a inicio, que lo hacíamos de rapidez compleja sentado, a veces lo hacíamos delanteros contra defensa, medios contra laterales. Entonces, en ese sentido nosotros los dividíamos en zonas. Entonces, el rango de edad es en cuanto a esa capacidad, agilidad, depende también de la posición en el campo, no tanto la edad, de la posición del campo. Porque el defensa central, los dos centrales o el guardameta no son tan ágiles para estar en un zigzag o las zonas de zigzag. En este caso, en esas dos capacidades, en la otra sí no teníamos ningún problema. La mayoría se evidenció que mejoraron porque es el equilibrio estático. Entonces, en esta capacidad depende del sistema nervioso central, no obstante de la edad, porque más que todo por el rango de edad no teníamos gente de muy alto rango de edad, porque en ese tiempo había una ley, la Federación de Fútbol Hondureño permitió una ley de 30 más 3 refuerzos que eran de 33 años, creo que era ahí. Entonces, a través de eso, fuimos viendo que dependía de la zona del campo. El lateral era más rápido, reaccionaba más rápido al balón, era más ágil con el balón, sin balón era más ágil incluso que el defensa central, y así sucesivamente, de acuerdo a la zona del campo en las posiciones del fútbol. Me parece que ha quedado aclarada la pregunta. ¿Hay algún docente ahí que quiera hacer alguna aportación, decirle algo a los másteres? ¿Algún aporte también? Porque ¿Algún aporte también? tú sabes Luis, que el conocimiento no es absoluto. A veces del otro lado pues, los pueden aportar también y los pueden hacer sugerencias, y eso enriquece nuestra enriquece la ponencia, porque los que estamos aquí tampoco somos la octava maravilla del mundo y somos la última Coca-Cola del desierto. Los pueden aportar del otro lado y que se vuelva menos esto. Pues. Estamos a puesto de sugerencia y que sean bien dadas. Por supuesto, profesor, justo la realidad peruana, pues provinciana, y también aquí mismo en la capital, en el amateurismo es muy parecida en nuestros países, ¿no? Tenemos casi las mismas características, tanto en el desarrollo del propio juego como en lo social, ¿no? En lo deportivo Claro, social. claro. Tenemos otra pregunta, nos dice, ¿cuáles fueron las principales dificultades metodológicas a las que se enfrentaron en el desarrollo de la investigación? Más que todo la parte, más que todo el tiempo de ellos. El tiempo de ellos era bien complejo. Como les decía, a veces la sesión de entrenamiento duraba a las 4 era 1 hora y media y ellos llegaban 4:30. Y el parte metodológico, a veces no teníamos cancha. La cancha. Y ese era un problema. A veces no teníamos cancha, había que ver ese tipo de esas variables ajenas, cómo la manejaba. A veces, como les decía, lo decía, profe, hoy no podemos, o el preparador físico me decía, hoy no les puedo, hoy vamos a ver, vamos a trabajar, o dependían del resultado. Porque como el equipo no era como dice el Master Lanza, no era un equipo de que estemos nosotros entrenando ahí. Nosotros somos el grupo de especialistas, los investigadores de ese equipo. Nosotros agarramos ese equipo, porque era de segunda división. ¿Bajo qué características? El jugador tiene que entrenar sistemáticamente. Porque si los agarramos en tercera división, el jugador a veces te va a entrenar, a veces no. Entonces no vas a ver resultados de las 40 horas o de las 8 semanas que planificaste en tu investigación. Entonces, a través de esas variables que no manejábamos nosotros, que se los iba de la mano, como el transporte, como el que el jugador no llegaba bien comido, como que el jugador llegaba cansado, como que sufría, incluso, déjame decirle, había muchos jugadores que sufrían de lesiones. Entonces tenían muchos lesionados, habían 3 lesionados, imagínense, ya la investigación con 3 personas lesionadas, se te va o de 30 la población que tenía, o con 5 que te lesionen, ya no va. Entonces, en ese momento, esas son las dificultades desde el punto de vista metodológico, que con la muestra que teníamos nosotros, no es como cuando haces la parte, recuerda que esto
cuando haces un experimento puro y tienes a esos atletas concentrados y los manejas ahí, pones las 8 semanas a trabajar, los metes en un hotel, los tienes en concentración y no se te pueden ir, ahí sí puedes controlar todas esas dificultades que tuvimos nosotros. Pero porque como dice el licenciado Luis, el amateurismo tiene esas dificultades, que el atleta no es profesional. Entonces, no vive de un salario, no se dedica al 100 a través de esa actividad del deporte, pero a través de ese se vieron, a pesar de esas dificultades, a pesar de esas dificultades que teníamos como investigadores, a veces llovía, no teníamos instalaciones porque el fútbol aquí donde practicábamos nosotros de manera al aire libre en el Estadio Marcelo Tinoco, a veces teníamos las 2 canchas estaban ocupadas, a veces habíamos que hacer ejercicio en una cabecera o una pista. Entonces, todas esas, como investigadores los que llevaron a ver esa dificultad. A través de esas dificultades nosotros fuimos mejorando y porque uno quisiera tener todas las condiciones apropiadas como investigador o como indagador, como parte. Pero lo importante es aportar a la ciencia, aportar al deporte como ciencia, porque el deporte en nuestros países, en Honduras, en Perú, en Argentina, donde sea, a este nivel tiene que ser ciencia. Y nosotros, los profesionales, somos hacer ciencia, porque el deporte sin ciencia no va a dar resultados, los resultados no se van a ver, los va a costar. Nosotros en Honduras, les comento, hemos clasificado a 2 mundiales, pero por talento. Estamos eliminados ya, no sé si ustedes siguen la eliminatoria en Centroamérica, pero estamos eliminados, con 3 puntos en la eliminatoria. Entonces, imagínense, la pirámide en el fútbol hondureño es así. El jugador empieza en Liga Mayor, Segunda División y va a la selección nacional. Entonces, si en esta formación que está antes de llegar a la Primera División hay estas dificultades, es bien difícil poder tener procesos como países desarrollados que tienen a esos jugadores a altísimo nivel, que el jugador en este momento ya sabe si usted la ejecución de los ejercicios, ya sabe cómo ejecutarlo, cómo va a hacerlo de manera planificada, organizada, cómo lo va a hacer de manera concentrada, se va a enfatizar en qué tipo de ejercicio va a realizar. Entonces, a través de eso, nosotros vimos esas diferentes dificultades que mencioné anteriormente. Bien, profesor. Entonces, ante lo que usted nos dice, pues para poder realizar la investigación han tenido que contar con un equipo que tenga una sistematicidad más profunda, ¿no? Como son los de la segunda división. Aquí en Perú, pues se ve mucho que en los equipos en este paralelo no entrenan de forma sistemática. Es más, muchos equipos solamente llegan pues al día del partido, ¿no? Se cuenta con algunos jales y llegan al día del partido. A Y jugar díganos, el partido. sí, Sí, una última pregunta, profesor. Nosotros sí. sabemos que ustedes tienen otros compromisos con la universidad y que va a ser un poco corto esta vez, pero entonces ustedes nos manifestaban de que no habían podido tener siempre el campo completo, la cancha. Existe la idea muy ampliada de que no se puede entrenar si es que no se cuenta con un campo deportivo, o sea, con una cancha de fútbol. ¿Es eso cierto o hay alguna posibilidad? ¿Sí se podría realizar entrenamiento en espacios más cercanos, acciones tácticas? ¿Qué nos podría usted recomendar? ¿Qué tiene que decir a ese respecto? Con respecto a tu pregunta, por ejemplo, en el espacio, por ejemplo, no contás con un área. Por ejemplo, puedes en un gimnasio, en un espacio de un gimnasio, puedes hacer el ejercicio estático. Lo colocas en la pierna derecha, mantengan ahí, forman de nuevo, sucesivamente, por decirte en un lugar ahí, por ejemplo, esa capacidad. Rapidez de reacción, necesitas una capacidad, un tiempo de ¿qué? Un espacio de 5 metros. A la palmada del preparador, se levantan a la posición, diferentes posiciones, cúbito supino, posición de plancha, posición de cuclilla, ahora el sonido de silbato, haces las matemáticas, por ejemplo, juegas con ellos, con la concentración, toma todo al 4, los números 4, como investigadores, o como preparadores físicos, como entrenadores, como
licenciados de educación física tenemos que a través de la necesidad, a través de la parte, por ejemplo ahora, la parte virtual, se nos complica a nosotros los profesores de educación física por demostrar. Ahora vamos a una clase, nosotros juegos organizados, y ahora se nos complica a nosotros empezar a explicar ciertos ejercicios. Entonces tenemos que buscar las herramientas pedagógicas, las herramientas didácticas para que nuestro estudiante, en este caso, se pueda adquirir, en este caso el atleta, no se pueda perder la sistematicidad de los entrenamientos deportivos, que nuestro atleta pueda adquirir los conocimientos dados nosotros investigadores. Era bien difícil porque nosotros a veces queríamos como dar sugerencias, ¿viste? Eso no sé si les pasa a ustedes allá, que a veces tú le quieres dar una sugerencia al entrenador y sabes que estás ejecutando mal el ejercicio, o sabes que le puedes dar, les puedes ayudar. A veces el preparador físico se ponía un poco celoso porque pensaba que nosotros le íbamos a quitar la pincha, la chamba, o el entrenador pensaba que nosotros no. O sea, hay que saber, es bien complicado, pero al final se logró el objetivo, al final incluso se sigue trabajando con ellos. Incluso ese equipo se sueña que se llegue a primera división. Ahorita a través del 2022 se va a crear un instituto de investigación del deporte, cultura física del deporte, enfermedades crónicas no transmisibles. Incluso se hizo una investigación para pacientes diabéticos, un preexperimento estuvimos ahí. Entonces, sí, la Universidad Autónoma quiere hacer dentro de las 3 áreas, vinculación, docencia, a través de la investigación, hacer énfasis en el deporte para mejorar ese aspecto. Bien. Bien, se le recuerda a los maestros que tienen la opción del micro abierto. Tenemos una maestra que quiere compartir para eso su experiencia. La invitamos a desmutearse, profesora Estela. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Raúl Gaitán. Mucho gusto, Magíster. Mi consulta iba, más que nada creo que es un poco general, ¿no? Yo he estado participando en varios talleres, aprovechando la oportunidad que creo que estamos en casa y las capacitaciones se están dando de forma virtual. Entonces, he escuchado que han venido capacitadores extranjeros y han observado que en el Perú existen muchos clubes de fútbol. Por decirlo, ¿no? Un profesor que se conoce con ellos nos comentaba, ¿no? Que ellos decían que hay clubes de fútbol en cada esquina, por decirlo así. Pero mi consulta iba en lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa o qué le falta a los entrenadores? ¿Qué le falta a los deportistas que practican el fútbol? Que a mi concepción o a mi conocimiento, creo que no estamos entre los mejores ni siquiera de Sudamérica, ¿no? Entonces, no sé qué falta, qué recomendaciones les podría dar, porque yo sé que hay muchos entrenadores que estamos aquí escuchando, o habemos muchos profesores de educación física que estamos por acá escuchando, entonces, algunas enseñanzas generales que nos podría dar, por favor. Bien, con respecto muy fundamental, muy importante, capacitarnos. Hay que capacitar. Nosotros como licenciados, como especialistas, como profesionales, tenemos que capacitar a los entrenadores de manera empírica, de conocimiento empírico. Capacitarlos, profesionalizarlos el deporte, enseñarle al jugador, darle charlas de, por ejemplo, nosotros, vamos a hablar del ejemplo, vamos a salir de la investigación, vamos a contestar la pregunta. Por ejemplo, el equipo de fútbol que tenemos de la universidad, tenemos una área de salud, tenemos una nutricionista que siempre está pendiente de ellos, tenemos un psicólogo que siempre nosotros llevamos, hacemos unos test de temperamento, un test de los deseos, para determinar cómo el jugador se encuentra, hacer test, hacer evaluaciones, estar observando al atleta a través de la observación, estar de manera constante. Y la otra muy importante para los profesores, usted va a una capacitación, ponga en práctica lo que vio en esa capacitación. Tenemos que ser flexibles al conocimiento, tenemos que ser flexibles al cambio. La pandemia COVID-19 nos vino a dar un revés, porque habíamos muchos que no queríamos la virtualidad, habíamos muchos que no queríamos. Entonces, países como Honduras, yo hablo en mi idiosincrasia, nos costó un mundo, la parte educativa, la parte del fútbol, hasta ahora se
Se vino, imagínense, hasta ahora se vino a reabrir el deporte. Costó por los protocolos de bioseguridad. Entonces, eso conlleva hoy en día que la selección de Honduras está eliminada del Mundial de Qatar, porque no hubo una preparación, no hubo una planificación, no hay una organización, no están claros los objetivos. Usted va a un club deportivo, por muy pequeño que sea, por muy grande, tiene que tener claros los objetivos, tiene que tener organización, planificación, ejecución y control. ¿Usted cómo controla? A través de los T. Usted organiza, planifica y ejecuta. La organización, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar claro qué es lo que quiere. Quiero estar en tercer lugar, quiero ser campeón. Conocer las características morfológicas, psicológicas de sus jugadores. ¿A través de qué? De test. Y otro muy importante, tienen que capacitarse. El entrenador de fútbol, e incluso nosotros los profesionales, nosotros estamos ahorita de licencia B. Imagínense nosotros en Honduras, aquí en Honduras, imagínense cómo son las leyes. Usted puede tener un doctorado en fútbol, en Alemania, por decir, en Suiza, donde quiera usted. Puede ser doctor. Por ejemplo, el compañero que acaba de exponer, él es doctor, pero tiene que pasar el curso nivel C, el D, C, B, y ahora hay un pro. Nosotros tenemos que pasar todo el pensum académico. Y a veces, para nosotros hay clases, que otro compañero del máster Jeffrey, que hay clases que nosotros ya las manejamos. Pues, incluso nosotros, para nosotros es más fácil, pero para entrenadores que de manera empírica explicar la intensidad, carga, volumen, cómo trabajar las capacidades, cómo mezclar anaeróbico, aeróbico, la vía anaeróbica, los sustratos energéticos, la parte, a qué momento se pasa de una vía y aeróbica y después anaeróbica vuelve a trabajar. O sea, ¿a qué momento va a trabajar flexibilidad? ¿A qué momento va a trabajar agilidad? ¿Cómo va a trabajar la fuerza? De manera aislada, ¿cómo la va a integrar? Entonces, todo ese montón de factores hay que profesionalizar. Nosotros, yo hablo, me incluyo, nosotros el grupo de investigación, estamos en eso, entonces nosotros aportamos capacitaciones, pero hacemos énfasis y lo pongo en práctica, porque yo me pueden dar yo puedo recibir curso, el vecino, que el vecino era buen entrenador, pero el resultado no. Ojo, hay que estar actualizándose. Ojo, es otro contexto. Por ejemplo, hoy los jóvenes son diferentes, los jóvenes son tecnología hoy. El WhatsApp, y hoy, por ejemplo, ahora en Liga Mayor, que estamos nosotros, dígame. Sí, más que nada, yo creo que de parte del entrenador le falta, como usted mismo acaba de decir, conocer a sus jugadores. Porque yo, cuando ha habido alguna actividad deportiva por acá, por mi barrio, los entrenadores no le hacen caso, por decir, a los jugadores. Solamente, por ejemplo, mi hijo estaba participando en un equipo de fútbol y viendo en las prácticas las faltas que cometen sus compañeros, no les llamaba la atención. O sea, viendo, observando, se supone que el entrenador conoce a sus jugadores y simplemente no le llamaba la atención. Entonces, prácticamente mi hijo se retiró del club y ya no participa. Entonces, creo que como toda profesión, yo creo que todos deben practicar eso, ¿no? De ser empáticos, de conocer a sus jugadores, ya sea en el dominio del deporte y también conocerlos como personas, creo yo. Profe Estela, para darle un aporte, fíjese que no sé si sucede en Perú igual. Bueno, nosotros convivimos con colegas peruanos, ¿verdad? En la formación de nuestros estudios, en la parte de la licenciatura. Se coincidían varias temáticas igual. Uno de mis procesos de investigación y tema de tesis de maestría fue capacitar a los entrenadores mediante talleres no formales, porque muchos entrenadores en nuestra zona tienen bastantes equipos de fútbol. Ellos son los que dirigen, pero no tienen una base, una formación profesional. Usted le supervisa una sesión de entrenamiento y no sabe en qué momento va a entrenar. Resistencia, fuerza explosiva, agilidad, no tiene una base. Entonces, fíjese bien, yo hice una encuesta preguntándole diferentes tipos de preguntas a ellos. Solo había una pregunta que decía,
¿Qué es el entrenamiento deportivo? ¿Qué test aplica usted en la preparación general? Y muchos no sabían ni qué era el test de Cooper. O sea, no tenían conocimiento de nada. O sea, no tenían una base. Yo le decía, ¿conoce los procesos del entrenamiento deportivo? Nada. Entonces, al tener yo esos datos, yo le preguntaba, ¿verdad? Que cuál era su parte educativa. Hay unos que entrenadores, fíjese bien, y tenían solo su 6º grado. Hay otros que tenían hasta 9º grado. No tenían, de todos los que le pregunté, solo uno tenía categoría de educación superior, que es colega de nosotros también, pero él es egresado de otra universidad. Entonces, al no tener, fíjese bien, una parte, un currículo académico, ¿cómo cree usted que va a ser la relación o el rol de director técnico atleta? No hay esa interrelación. Recuerde que nosotros somos funcionales, nosotros nos convertimos en psicólogo, preparador físico, fisioterapeuta, entrenador, padre, de todo, ¿no? Entonces, al no tener esa comunicación y no diferenciar las características individuales de cada atleta, prácticamente nosotros, porque incluso hasta en el entrenamiento, hay atletas que usted les dice, vamos, o vamos, le grita, hay uno que se asusta. Entonces, uno tiene que aprender a conocerlos, a saber llevarlos. Entonces, hoy en día creo que lo primordial es capacitar a estos encargados de estos equipos de fútbol. Yo me ofrecí aquí en mi zona y de gratis me decían, lo primero que me decían es, ¿y cuánto nos va a cobrar, profe, por capacitarnos? Nada, su presencia nada más. ¿Fueron a algún taller? No fueron. Yo tuve que ir a otra ciudad a ofrecerme y cuando vieron que yo fui de otra ciudad, ellos sí se preocuparon y con ellos realicé yo mi investigación. Fíjese bien, porque de la misma zona está preocupado y dice, no, este me quiere quitar el equipo, este quiere entrar, me quiere quitar la entrada económica o quiere ser popular él y robarme mis atletas. Hay incluso entrenadores que tienen buen talento humano, pero como no saben los procesos del entrenamiento deportivo, lesionan a aquellos atletas. Y entonces perdió ese talento, porque mucha carga, excesivo, mucho volumen, mucho tiempo de trabajo. Entonces eso nos conlleva a que por decir así, estos jóvenes no están en las manos adecuadas. Hoy en día, mire los procesos a nivel nacional, nosotros con la selección, ¿qué sucede? Cuando vino el profesor Pinto acá, nosotros fuimos a una conferencia de él. Desde que llegamos, el máster Gaitán aquí está, me dijo, no vamos a ir al mundial. Porque él tiene una base, pero el atleta no podía comprenderlo, no podía comprender. Usted puede tener su metodología, su esquema de juego, pero si el atleta no tiene esa formación y usted no tiene las herramientas, ¿cómo hacérsela llegar? Es mentira, no van a coincidir. Entonces, eso es muy importante. Eso es importante, capacitar primeramente a estos formadores y con ello pues van a tener, ¿verdad?, estos atletas una buena base, una buena metodología, desde la sesión de entrenamiento al micro, al macro. Así es. Es un aporte, profe. Muchas Bien, gracias. Buenas noches, una bien, pregunta. ¿Se puede? Sí, adelante, por favor. Mi pregunta es en el ámbito deportivo. Si un entrenador, como dice, está capacitado, plantea un partido en base a sus estrategias y conocimiento, pero terminando el partido no saca los resultados como especialista del deporte en base a un enfrentamiento deportivo, ¿quién tuvo la culpa? ¿Los jugadores, el estratega o el otro equipo porque tuvo talento al momento de enfrentar el partido? En este campo de ver el lado deportivo, porque como lo escucho especialmente ahorita, ¿no? La entrevista que tuvo, y yo pienso, en el lado deportivo también soy deportista, he visto que la mayoría de los jóvenes o los niños, desde muy pequeños se los forman, pero de todo un grupo siempre hay un talento, ¿no? Siempre hay uno que desempeña una habilidad diferente a los demás. Y a veces, como estratega, tratamos de dar la iniciativa a todos los niños que son iguales, en cada posición, de repente en el ámbito futbolístico, ¿no?
Pero vámonos mi pregunta era en base a si nosotros como deportistas o especialistas en el lado deportivo planteamos un partido en base a nuestras estrategias y todo, y lo planteamos en la mesa frente a otro equipo y no resulta, ¿quién tuvo la culpa aquí? Hay varios aspectos aquí desde el punto de vista deportivo. Si usted implementa una estrategia técnico-táctica, si usted cree y tiene conocimiento que todos los atletas están en su forma deportiva, tiene que salir efectivo. Ahora, hay aspectos que nosotros no sabemos atrás de vestuario, qué sucede con los atletas. Se está desvelando, está recibiendo la buena alimentación, ¿okay? Tiene problemas personales, porque en el entrenamiento es una cosa. Se dice, ¿verdad?, que hay jugadores de entrenamiento, hay jugadores de partido. Ahora, si usted cree y usted tiene un buen control de su equipo, ¿ok?, y usted implementa una estrategia técnico-táctica y la lleva a cabo, ¿ok? Pero si todos sus atletas, ¿verdad?, están en su forma deportiva, tiene que ser efectiva. Ahora, si no se da, regresamos a lo que les había mencionado. Habría que ver qué sucede si también en el terreno de juego no están acostumbrados, el clima puede ser otra, que usted se acostumbró nada más a entrenar bajo el sol y de repente llovió ese día, o en la altura, ¿ok? Entonces influyen muchos aspectos desde el punto de vista deportivo. Otro puede ser el escenario también, la parte externa. El jugador no está acostumbrado a una barra muy brava y le da temor. Entonces, existen muchas variantes. ¿Qué sucede cuando el director técnico tiene favoritismo y no mete el que tiene que jugar en la posición adecuada y prefiere jugar al preferido de él? Ahí ya es culpa, ¿verdad?, del director técnico. Pero si usted manda esos 11 guerreros, que usted los ha preparado, los ha formado y están dispuestos para lograr el objetivo, que es el resultado de un partido de fútbol, tiene que salir, ¿ok? Entonces, hay diferentes variantes. Recuerden que nosotros tenemos que ser estrategas también, no solo preocuparnos por nuestro equipo, hay también que revisar videos, análisis del equipo contrario y buscar una estrategia adecuada, ¿verdad?, para conseguir, pues, el objetivo deseado. Bien, profesor Jeffrey, nos dice el profesor Eddie Iván Najarro, dice, excelente, se nota la importancia de la investigación que debemos hacer ante cualquier entrenamiento. Un test inicial y un post-test es eficiente para ver el procedimiento de mejoría. Le están mandando saludos también de las diferentes partes de nuestro querido Perú, desde Huacho, la profesora Julia Elena Nonato, Huacho, aquí en el norte chico, en Junín, la selva central, el profesor Hugo. Recibe usted los saludos. ¿Algún otro aporte, pregunta en este conversatorio, en este momento de interacción con el ponente Jeffrey? Maestros. Profesor, me estaba recordando, ¿no? Siempre se había un debate ahí acerca de qué cosa era lo más importante. Y, por ejemplo, ¿no? En los deportes de combate, que es un poco el mundo donde estoy más metido, la preparación del deportista, pues, para llegar a la forma óptima deportiva se realiza antes de la competición principal, ¿no? Y en el caso de los equipos deportivos, ¿en qué momento de la preparación es que, porque, a ver, en los deportes de combate tú vas a una competencia fundamental ya con el atleta en óptima forma, ¿no? En la mejor de sus capacidades. Pero en el fútbol se ven, por ejemplo, equipos que comienzan muy bien y terminan mal. O se ven equipos que en el transcurso del campeonato van agarrando su nivel, por así decirlo. ¿Cómo es que se trabaja esto? ¿Qué nos puede decir usted como especialista? Profe Luis, repítame lo más específico, por favor, para ayudarle. ¿En qué momento los equipos deportivos de fútbol obtienen su forma óptima? El mejor nivel. ¿En qué momento? ¿En qué momento del campeonato?
o lo obtienen antes de iniciar el campeonato, ¿en qué momento lo hacen? Porque se ha visto equipos que comienzan mal y terminan bien, o se ve equipos que en la mitad del campeonato obtienen su mejor nivel, Es que como hay hay un otros que ya ciclo. pues Hay un siempre están ciclo. ¿Qué altos. sucede? Que muchos no les dan, por decir así, terminó temporada, no hacen por decir así, el vuelta a la calma. O sea, terminó de entrenar y todo el mundo de vacaciones. Y no, hay que, así como se entrena, hay que desentrenarse también igual. Entonces, en la etapa especial es donde usted va a lograr, antes de iniciar la competencia, parece que son los topes, ¿verdad? Los microciclos de choque. Ahí es donde usted se percata si y claro, hay que aplicar, no es así para saber, hoy me rindió, hoy no. El atleta hay que hacerle test físicos también para ver si está en su forma deportiva. Hay muchas variantes, ¿verdad? Yo una vez le consultaba a un entrenador, ¿cómo se da cuenta usted que él está en su forma deportiva? No, mire cómo suda, me dice. Mire, la frecuencia cardíaca. Ya. Y desde el punto de vista técnico le digo, ¿cómo? No, me dice. Entonces le digo yo, cuando un atleta, le digo, por mucho esfuerzo que tenga, si ya tiene un desgaste energético y él, ya la técnica le está desgastando, ya no es efectivo, ya no regresa, ya no tiene un ida y vuelta, ya su frecuencia cardíaca está por arriba de lo normal, ya incluso en la toma de decisiones ya se inhibe. Ahora, si es aquel atleta que ha tenido una base, que ha tenido su preparación general, ¿okay? Su preparación especial, su parte aeróbica, anaeróbica, todo eso, mediante también exámenes físicos, ¿verdad? Y también químicos, usted conlleva a saber si este atleta está en su forma deportiva. Entonces, es importante este atleta tiene que estar listo antes de empezar ya, por decir así, su primera jornada, su primer juego de fútbol. Bien, ha sido un placer para mí acompañarles. Me coincide una clase, yo tengo que retirarme, mi más, verdad, con mucha pena. Estaría dispuesto aquí, pues, para estar. El fútbol, es verdad, es un deporte maravilloso. Y desde una pregunta surge otra y van surgiendo, y es un agrado para uno, ¿verdad? Como persona, como profesional en esta área, dar respuesta, dar continuidad, pero sinceramente agradecidos por tomarnos en cuenta. Quiero mucho al pueblo peruano. Aquí está, creo, Julio, el licenciado Julio Rodríguez, y con él convivimos muchas etapas bonitas en Cuba y los demás colegas también. Y pues yo tengo que retirarme. Les agradezco mucho esta invitación. Igual quedan en buenas manos con el Máster Gaitán. Bien, invitamos a los docentes, por favor, a abrir su cámara para poder tomar una foto con los ponentes. Buenas noches, queridos colegas. Vamos a proceder a tomar la foto con el ponente antes que se retire. Todavía tenemos unos minutos para debatir con una pregunta que se va a proyectar. Muchas gracias. Ya el equipo ha tomado la foto. Muchas gracias al ponente de esta noche, que ha sido el licenciado Jeffrey Lanza. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les agradezco a Luis, a los compañeros que están en la sala. Se les quiere mucho y arriba América Latina, y el deporte tiene que salir adelante. Y siempre lo sigo por la eliminatoria y le echo porras a Perú, porque Perú tiene un buen equipo y el pueblo peruano siempre ha sido un pueblo hermano con la hermana República de Honduras, y estamos para acá para servirle. Yo les voy a pasarme a través del chat, les voy a pasar mi número, mi correo electrónico para
alguna interrogante, alguna pregunta que tengan a hacer o alguna sugerencia que quieran, alguna información que necesiten. Estamos acá. Cuando vengan, deseen venir a Honduras, busquen la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una Daniel Paraíso. Muchísimas gracias, agradezco muchísimo y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, ponente. Bien, tenemos una pregunta proyectada en... Tenemos una pregunta que se ha proyectado y nos dice: ¿cómo manejamos el trabajo con nuestros estudiantes en estos tiempos de pandemia? Bien. Ok. Bueno, no hay problema, ya me he despedido, pero ¿cómo manejar la educación física? Hay que manejarla diferente, hay que buscar metodología, hay que buscar mecanismos, hay que buscar innovación, hay que buscar variantes de ejercicio, hay que buscar mecanismos, hay que involucrar a los padres, hay que involucrar a la familia, recuerde que tenemos una ventaja. Hay que mejorar el sistema inmunológico, entonces la gente va a hacer actividad física, la gente va a llegar a la clase de educación física, hay que buscar mecanismos, hay que buscar la parte didáctica, hay que buscar pedagogía, hacerlo ameno. Recuerda que no es fácil sacar, hay que el niño, que en este caso el estudiante maneje la plataforma, demostrar nosotros, ver, estar corrigiendo, estar motivando al atleta, al niño en este caso, estar innovando, estar haciendo variantes en cuanto a los ejercicios, en cuanto a la planificación, que no sea monótona, que el niño no pueda estar sentado, porque siempre, yo le voy a decir algo, en cualquier parte del mundo, a que prefieren al profesor de educación física, porque todo el mundo quiere juego, y hay que buscar mecanismos como en este caso, que el niño pueda de manera individual hacer juegos y después llevarlo de manera colectiva cuando se reincorporen a la actividad normal. Todo esto va a pasar, todo esto va a concluir, nada es eterno en esta vida y tengo la fe que las cosas van a mejorar. Muchas gracias, licenciado, por sus aportes, y nuestros colegas de sala pueden aperturar sus micrófonos para que también nos comenten cómo es que han afrontado desde el rol de docentes de educación física este trabajo, cómo lo han venido manejando. Ya han escuchado el aporte del ponente y ahora vamos a ver cómo lo han manejado ustedes, queridos colegas. A ver, ¿tenemos alguno que nos comente su experiencia, cómo ha manejado el trabajo? ¿Coinciden con las indicaciones? Buenas noches con todos los colegas de la clase virtual. Primeramente fue una incertidumbre en los primeros 15 días, porque estábamos confundidos, al menos yo, que siempre probaba en la parte presencial con mis estudiantes, y la parte virtual era algo totalmente diferente. Nos chocó primeramente, pero después poco a poco con las capacitaciones pertinentes, con la ayuda de colegas, hemos compartido información, hemos tenido que de una u otra forma ser bastante solidarios y sobre todo empáticos en las situaciones que íbamos a estar llevando en la pandemia, y eso nos sirvió para fortalecernos y poco a poco irnos empoderando de las herramientas digitales y poder desarrollar mejor nuestras clases con juegos, a través de motivaciones con los alumnos, el trabajo con los padres de familia, en la parte emocional, socioemocional, en la parte empática y resiliente, y sobre todo siendo cada vez más solidario con todas las cosas que pasaban. Íbamos de una forma u otra contribuyendo con la experiencia que cada uno de nosotros tenemos, íbamos cimentando mejor las clases virtuales, haciéndolas más activas, donde los muchachos de una forma u otra en la primera parte no ingresaban porque también algunos de ellos no tenían problemas de internet,
problemas de conectividad, problemas económicos, problemas de sus familias que se enfermaban y que otros dejaban de existir. Era una situación muy apremiante, donde el docente tenía que poner la parte humana antes que la parte profesional para poder de una forma u otra contribuyendo en un proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y nosotros contribuir también en la parte de siempre darles una solución a los problemas que tenían. Y por una u otra parte contribuido también a nosotros, no solamente ser buenos profesionales, sino también a cimentar la parte humana. Gracias. Gracias, maestro Ángel, por esa explicación. Y sí, el maestro de educación física fue aquel que nos ayudó a los maestros de las otras áreas, ¿no? A tener este soporte socioemocional para el estudiante. Porque así como lo ha detallado el maestro Ángel, la importancia de la parte lúdica fue lo que le llevó al estudiante a disipar este miedo al encierro, ¿verdad? Ustedes se empoderaron, hicieron uso de las estrategias, ¿no? Inmediatamente dieron un vuelco, se reinventó el maestro, ¿no? Y vio cómo emplear estos medios tecnológicos para seguir desarrollando las sesiones de educación física. Ustedes tenían a bien desarrollar su trabajo en campo, ¿no? En campo abierto. El estudiante pues gozaba de este trabajo, pero a través de este invento que ustedes han hecho, se han reinventado, se han apropiado del empleo de los recursos tecnológicos, el estudiante nuevamente se conectó, nuevamente se enganchó con este constructo de los saberes y fueron ustedes el ancla para que el estudiante pueda sentirse activo, pueda sentirse vivo, ¿no? Y participar de las otras áreas. Tengo en el chat una participación del maestro Saúl, nos dice, pero nadie nos reconoce. Sí, maestro, lo reconocemos. Los maestros que comparten las otras áreas reconocen que la utilidad de esta estrategia que ha sido el juego, ¿no? Es vital en estos momentos. Todos han empezado a repasar, a buscar a Piaget, a Vygotsky, a la UNESCO, que son los que sostienen y dan el sustento teórico del empleo del juego, ¿no? Y bueno, gracias a ustedes que lo tienen a la mano, estos conocimientos nos apoyaron para que la educación, bueno, pues salga a flote, ¿no? ¿Algún otro colega que nos quiera compartir cómo es que ha manejado este trabajo remoto, ¿no? ¿Cómo se ha reinventado para este trabajo remoto en estos tiempos difíciles que nos ha tocado? Buenas noches. Adelante, maestro Saúl, lo escuchamos. Buenas noches. Quería compartir un poquito la experiencia. Primeramente, nosotros los maestros de educación física hemos prácticamente podido de alguna manera salvarnos la educación de nuestros alumnos, a pesar de que muchas veces no tuvimos las herramientas, ya que el Estado nunca nos han solventado con algún gasto económico, ¿no? Si bien es cierto, económicamente nos hemos perjudicado todos los maestros, ya que nuestro domicilio se ha convertido en un aula de clases. Y es más, muchas veces, como ya lo que dijeron antes, de que los alumnos hasta ahora, hasta estos momentos, no tienen las herramientas necesarias para poder recibir unas buenas clases, o por lo menos asistir. Y hay que ser bien realistas y concretos en esto, y no podemos maquillar de repente algunas cosas porque estaríamos haciendo daño. ¿A qué me refiero? A que la asistencia ha ido disminuyendo cada vez. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, yo soy profesor de secundaria, de una zona del Callao, de una zona de Ventanilla, Pachacútec. Ahí los jóvenes se dedican a trabajar. Si bien es cierto, del 100% asisten el 40 a 45%, hay que ser realistas, y esa es la verdad. Pero nosotros los maestros
hacemos todos los esfuerzos, todo lo posible, llamamos a los profesores, llamamos a nuestros colegas para que también por intermedio de ellos puedan insistir en llamar a los padres, a los alumnos, pero a pesar de todas esas cosas no resulta, ¿no? Es por eso que muchas veces, a veces nos sentimos atados de manos porque no sé qué más podemos hacer, ¿no? Ya que de verdad en estos años hemos perdido generación, ¿no? Y para el futuro va a ser demasiado perjudicial. Entonces, pero de esta manera nosotros hemos podido compartir, ¿no? Y hemos podido salir adelante metiendo prácticamente la mano a nuestro bolsillo. Hemos gastado en herramientas tecnológicas, laptop, celulares, cada vez se han ido malogrando, ¿no? Todas esas cosas, pero yo me refería a que no nos reconoce, el Estado no nos reconoce, ni siquiera nos menciona, ni siquiera nos dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Gracias a los maestros, en general, no solamente a los maestros de educación física que somos, sino en general. Entonces, creo que quería compartir un poquito esta situación, pero yo como profesor de educación física volvería a seguir siendo profesor de educación física porque este es mi mundo, ¿no? No me arrepiento, a pesar de todas las dificultades. Gracias por escucharme. Gracias, maestro Saúl, por ser un profesor de convicción, ¿verdad? Ese profesor de convicción es el que, como lo ha señalado el colega Saúl, tuvo que ver a través de sus propios recursos cómo aprender estas herramientas tecnológicas, cómo reinventarse y cómo afrontar su trabajo, ¿verdad? Y eso nos ha pasado a todos los docentes. Todos los docentes nos hemos empoderado en este uso de la tecnología para poder hacer frente a nuestro trabajo. Dice Miss Minoshka, lo hace por pasión. Por pasión lo hace, nos indica pasión por lo que hace. Tenemos también una acotación de la maestra Ninoshka, dice ella ha empleado el manejo de herramientas digitales como el Qisit, el Kahoot para poder evaluar, trabajar mediante el Zoom y el Meet para realizar sus rúbricas. Las realidades son distintas, hay dificultades, es consciente de ello. Tenemos una pregunta del maestro Ángel. Nos dice cómo la parte lúdica del juego y la meditación contribuyó a disipar el estrés en el confinamiento. Y vemos que ha sido pues importantísimo esta parte lúdica, ¿no? Lo sustenta Vygotsky, Piaget, la UNESCO nos dice que la parte lúdica le va a servir para el estudiante para que pueda seguir desarrollando el aprendizaje, ¿no? El ser es un ente biopsicosocial, ¿no? Y la parte lúdica es vital. Con esto hemos mermado este temor, ¿no? Y el estudiante ha aprendido a autorregularse, a manejar mejor las habilidades blandas, la empatía, la comunicación asertiva, y hemos salido adelante con respecto a el desarrollo de nuestras actividades. El maestro Ángel pregunta una segunda vez y dice, ¿por qué el profesor de educación física tuvo que cambiar sus estrategias para abordar las clases motivadoras, activas, empáticas, resilientes y, dice, solidarios con mucha vocación de servicio a mis estudiantes? ¿No? Lo ha puesto en signos de pregunta, maestro Ángel. ¿Nos está preguntando o hace una acotación con respecto a todo el cambio que ha desarrollado el maestro de educación física? Profesora, justamente que hacía esa pregunta porque ha cambiado todo la metodología que tenía el profesor que recibía en la universidad y que la práctica de la vida, de la experiencia misma no ha hecho cambiar. Por eso lo pongo en pregunta para que mis colegas les hagan reflexionar y eso hemos tenido que afrontar. Asimismo, también indicarles a cada uno de ellos que ante los desafíos, ante las adversidades, el docente es un promotor de la educación del movimiento, de la salud y la calidad de vida. Nada más. Gracias.
Gracias a usted, maestro, por esa linda reflexión que ha compartido. Y yo creo que los docentes que se encuentran en sala han apostado por ello. Tenemos a un audio abierto. Me parece que hay una colega que quiere acotar algo. El maestro Iván está haciendo una acotación. Dice, dejar tareas deportivas y o ejercicios en la pandemia es saludable para el aprendizaje del estudiante. Esas tareas deportivas los ha llevado a los estudiantes a disipar, ¿no? A poder tener un entretenimiento sano, ¿no? Y así poder seguir aprendiendo. Maestro Iván, ¿puede usted aperturar su micro para que comparta lo que está acotando? No. Ah. Ujú. Bien, no sé si tenemos algún otro colega que quiera acotar cómo es que ha enfrentado esta pandemia, cómo es que ha podido realizar sus actividades laborales en esta situación. No tenemos a ningún colega que quiera participar. Bueno. ¿Podría? Sí, maestro, adelante. Bien, buenas noches, colegas. No sé si todavía está el ponente. Sin embargo, quizá entre todos alguna sugerencia. Miren, el próximo año se considera y se ve que de algún otro modo ya vamos a volver mínimamente a la semipresencialidad, considerando que yo trabajo en una capital de ciudad, que bueno, hasta ahora no hemos vuelto todavía, ¿no? Solo en las zonas rurales. Entonces, yo me pregunto también, ¿no? Porque nuestra área es un área que definitivamente todos los chicos esperan con ansias, ¿no? Recordarán que el año pasado empezamos y nos agarró prácticamente de sorpresa este tema. Entonces, los chicos decían, profesor, o sea, ya las matemáticas, ya lo otro, y también de cierta forma también hay educación física también, o sea, y no, entonces cada uno ha tenido que buscar estrategias de tal forma que hagan actividad física en su casa, ¿no? Ahora, en el retorno, ¿cuáles serían esos nuevos retos que nosotros vamos a tener que afrontar con los estudiantes, ¿no? Ya alguien lo dijo, lamentablemente son 2 años perdidos y parece que tenemos estudiantes que están regresando con sobrepeso, con seguramente algunos estudiantes también, ya no les queda el hábito de hacer actividad física y vamos a encontrarnos con un sinfín de repente, no problemas, sino pequeños obstáculos. Y no sé, ¿cuál sería el reto que nosotros tenemos una vez que vayamos a volver? Seguramente empezando por la semipresencialidad, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, quisiera escuchar a unos colegas, de repente poder participar y ir sacando conclusiones, ¿no? Nada más eso. Bien, colegas, muchas gracias por compartir esa pregunta. El siguiente año nosotros vamos a trabajar más o menos de manera híbrida, por lo que se entiende de lo que está planteando el ministerio. Esta situación de las tecnologías, el uso de las herramientas tecnológicas, llegó para quedarse. Así es que nosotros vamos a tener que seguir haciendo uso de estas herramientas tecnológicas. Y como ha dicho el colega, ¿qué planteamos? ¿Cómo nos reinventamos para este año?
La profesora Minoshka hace una acotación. Dice, hemos tomado en cuenta que la competencia 2, el asumir una vida saludable, mucho más que en clases presenciales, enseñar métodos de entrenamiento, nutrición en general, la higiene corporal, etc. Ella está planteando cómo es que vamos a afrontar el siguiente año. Sí, claro, porque de algún otro modo considero que por lo menos más se ha trabajado la competencia 2, ¿no? Y lo que dice que la colega es cierto. Imagino que a partir de ahí, a partir del desarrollo de esa competencia, trataremos, considero yo, trataremos de consolidar básicamente esa competencia acompañada de las otras dos, con el propósito fundamental de buscar el bienestar de cada de los estudiantes, ¿no? Porque de eso se trata. Yo siempre digo, nuestra especialidad es la que de algún u otro modo, y se los he dicho siempre a mis estudiantes y a mis colegas también, les guste o no les guste la educación física, y siempre lo voy a repetir, yo me considero y considero que el área de educación física ha sido también ¿cómo le llamaron esta palabrita? Los que luchan en primera línea en contra o frente al COVID-19, ¿no? Entonces, siempre se ha manejado ese tema de la competencia 2 y hacerles entender de que gracias a la práctica de la actividad física y la práctica de hábitos de alimentación saludable, natural e higiene, pues van a fortalecer nuestro sistema inmunológico, y las mismas que nos va a permitir estar sanos y medianamente por lo menos con un bienestar total. Estando así los estudiantes comprendiendo eso, ellos podrían asumir diferentes que la vida y las diferentes materias les dan, ¿no? Entonces, yo pienso que es una de las competencias más importantes, claro, sin dejar de lado las otras dos competencias, ¿no? Que también este año se ha desarrollado, ¿no? Muchas gracias, colega, por su aporte. No sé si tenemos algún otro colega que quiera aportar. Buenas noches, colega. Lo que quería aportar era lo siguiente. Ahora vamos a entrar a los protocolos de bioseguridad. Esos protocolos de bioseguridad que se va a hacer, se va a trabajar, si tenemos un aula de 30 alumnos, se va a trabajar con un alumno de 15, se va a dividir el aula en dos partes, la cual la primera parte va a tener que trabajar, ustedes saben que mínimo son 2,5 metros a 2 metros de distancia de un alumno a otro, por lo cual que cada uno va a trabajar 1 metro cuadrado. Vamos a tener que ver la forma, cuando hagamos actividades conjuntas de juegos y otros, tener estrategias viables para evitar que ellos se junten, puesto que la actividad física lamentablemente siempre busca la integración, siempre busca que la empatía entre todos ellos cuando disfrutan un deporte, porque también ahí intervienen los valores sociales que de una forma u otra contribuyen a que el alumno vaya construyendo su personalidad, vaya construyendo la parte aptitudinal y la parte esencial, porque nosotros formamos en los 3 aspectos esenciales, la parte biopsicosocial, no hay que olvidar eso. Y entonces ahora le llaman holístico. Los términos cambian, pero es lo mismo, sino que los tecnólogos, tanto estudian, nos meten otras palabras claves que al final contribuye a lo mismo, porque es la formación integral del estudiante. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que los materiales que van a utilizar ellos los van a utilizar una vez, hacerle la higiene respectiva del protocolo, y lo tiene que utilizar otro grupo. Entonces, ahí tenemos que tener bastante énfasis por los contagios, por el contacto con el elemento, por el espacio que utilicemos, por la infraestructura, cómo debemos manejarla, y todo ello, que no es nada fácil, va a ser algo nuevo para nosotros, que tenemos que ir adaptándonos a las nuevas circunstancias de nuestra clase activa. Nuestra clase tiene que ser activa y tiene que ser con bastante prudencia y bastante ética en lo que es el protocolo de bioseguridad. Nada más eso era para poder dar algunos adelantos, lo que yo estoy prácticamente adelantándome a lo que pueda suceder. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ángel, por
situarnos en la realidad, es cierto. El próximo año vamos a tener esta parte híbrida y vamos a tener también el trabajo por equipos, ¿no? Porque no podemos tener a todos los estudiantes dentro del aula. Y gracias por llevarnos a la reflexión de lo importante de el protocolo de bioseguridad y también esta salvedad de la higiene de los instrumentos que se vayan a emplear. No sé si hay algún otro colega que quiera participar, que quiera acotar. Si no, procedemos a despedirnos hasta el día de mañana. Solo para lo que dice el colega, ¿no? Definitivamente tiene toda la razón. Ahora, considero que no solamente el docente de educación física, sino los directivos también van a tener que trabajar en esa ley, porque es un reto muy, muy grande, porque nuestros estudiantes quieren ir, quieren jugar, quieren, o sea, como ya dijo, ¿no? Es parte de la socialización, parte de trabajar, si vale el término, juntarse, correr, saltar y estar entre ellos, ese va a ser un reto bastante fuerte que considero que empezando por nosotros y los directivos de las instituciones educativas, van a tener que poner bastante énfasis en ese tema. Ahora, por otra parte, gracias a Dios, la institución que yo trabajo, no sé cómo serán otras, tiene ambientes amplios y es libre. El viento corre, gracias a Dios, es techado todos los... Entonces, en esa parte también imagino que las infraestructuras van a jugar un rol importante, ¿no? Teniendo un ambiente que no sea cerrado, que sea al aire libre y techados, ¿no? O sea, eso va a ayudar también bastante, pero el reto ya, como les digo, a lo que el colega, por ejemplo, se anticipa y de hecho que va a ser así, ese va a ser un trabajo bastante fuerte, ¿no? Entonces, hay que ir viendo también nosotros, ¿no? Conociendo nuestra institución, cómo hacemos, cómo llevamos esa situación y, repito, es un reto bastante fuerte. Otra acotación me estaba olvidando. Algo importante. Ustedes saben que las instituciones educativas tienen 2 baños, uno para damas y otro para mujeres. Ahora los directores van a tener que implementar 2 o 3 baños, de tal manera de que ustedes saben que salen de los otros salones también. Entonces van a tener que evitar. Es un problema bien complejo, no es nada fácil, porque tratar el protocolo de bioseguridad tiene que tener todas esas partes. La parte de las aulas que van a trabajar y la parte de nosotros que trabajamos en un ambiente afuera externo. Yo tengo también la grata experiencia de que mi institución tiene aulas cerradas y tiene un ambiente al natural abierto. Nosotros tenemos estadio, tenemos losas grandes, tenemos esa fortaleza, pero la debilidad va a ser los baños. Van a tener que fabricar baños portátiles de tal manera que por grupos vayan haciendo uso y a la vez vayan limpiando. Imagínense que el personal de servicio va a trabajar, ya no va a trabajar como antes, que limpiaba en la mañana y en la tarde, ahora va a trabajar cada hora, cada media hora, va a estar cada rato limpiando, porque eso va a tener la higiene del protocolo es lo más viable, lo más importante para evitar los contagios, y ahora que es la variante del Delta Plus. Gracias. Gracias, colega, por esa acotación. Y ya aquí estamos reflexionando, nos estamos situando en cómo va a ser nuestro trabajo el siguiente año. Se les agradece esa participación y esa predisposición. Y tenemos una última acotación de Miss Minoshka. Nos dice, existen juegos, actividades lúdicas que ayudan a desarrollar las competencias 1 y 3, sin necesidad de tener mucho contacto físico. También el uso de los materiales, desinfectarlos adecuadamente para el uso respectivo. Bien, Miss Minoshka nos está dejando una tarea para la casa, ¿no? Porque vamos a tener que buscar, ¿no? De manera así importantísima, ¿no? Relevante, importante, qué actividades vamos a tener que proponer a nuestros estudiantes para que tengan el menor contacto posible. Tenemos una manito levantada y esta vez es del maestro Erickson. Maestro Erickson, con usted cerramos. Muy buenas noches con todos. Concuerdo mucho con el último comentario. Hay una de las grandes ventajas que tiene nuestra especialidad y es que las clases que nosotros podemos ejecutar y llevar a cabo
las llevamos y las realizamos en el campo. Buscamos maneras en las que nuestros estudiantes puedan interactuar, pero una de las ventajas es esa, el viento va a correr y demás, caso contrario con las demás especialidades. Pero con todo ello, hay países que ya están llevando algunas de sus clases y muchos de estas las están compartiendo en las redes sociales. Una de las maneras que nosotros podemos buscar, puesto que la nueva presencialidad se va a llevar a cabo, es ir visualizando cómo les va, cómo están desarrollando algunas actividades, algunos juegos. Y nosotros los peruanos somos muy creativos. No, tal vez no copiemos tal cual las actividades que ellos realizan, pero nosotros, ahí viene una de del lado de nuestro perfil, nosotros somos innovadores, somos proactivos. Entonces vamos a inventar algunos juegos que les beneficien tanto a los estudiantes, pero a nosotros también. Entonces, desde ya ir viendo algunas maneras, algunos juegos, nuevas estrategias que podemos aplicar. Y definitivamente el cómo tenemos que hacerlo, vamos a tener que reunirnos en reuniones colegiadas, ¿no? Entre todos para saber qué hacer, puesto que las clases presenciales ya se acercan. Y ahí viene mucho de la mano la gestión institucional, cómo vamos a actuar frente a ello. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches con todos. Muchas gracias, maestro Erickson. Nuestro encargado ingeniero de sistema nos está pidiendo que abran sus cámaras para nuestra foto final. Y muchísimas gracias por quedarse, por compartir. Una consultita, para pagar los 60